Y con este es el módulo 9, ¿verdad? Con la especial énfasis en la comunicación efectiva en ciberseguridad. Y aquí es donde nos encontramos frecuentemente en situaciones donde tenemos que comunicar estos hallazgos técnicos complejos a audiencias diversas. La imagen que observan representa perfectamente nuestro entorno de trabajo, o sea, nosotros allí analizando datos en múltiples pantallas, procesando información crítica que posteriormente tenemos que hacerle llegar a las diferentes audiencias de manera clara y efectiva. Ahora, ¿por qué es importante este módulo? Bueno, pues porque nuestro ámbito forense digital no es suficiente con tener habilidades técnicas excepcionales que hemos ido desarrollando, sino también tener esa capacidad de traducir análisis forenses complejos en informes claros y accionables, sobre todo accionables. Y esto constituye una competencia fundamental que distingue a los profesionales exitosos. Consideremos que nuestros informes pueden ser utilizados, ya lo hemos discutido, en procesos judiciales, en tomas de decisiones ejecutivas, por también en auditorías de cumplimiento, eso sí, y en respuesta a incidentes críticos. Entonces, esta comunicación efectiva en ciberseguridad requiere un equilibrio dedicado entre precisión técnica y claridad expositiva, adaptando nuestro mensaje según la audiencia objetivo. Quiero aprovechar para felicitarlos a todos por su excelente trabajo anterior, que la verdad es que lo hicieron muy bien. Apenas voy a empezar a calificar el módulo 8, pero lo que revisé del módulo anterior me dio gusto cómo trabajaron. Felicidades a todos. Vámonos acá a la siguiente, que es los objetivos de aprendizaje. Aquí hay que aplicar en este módulo procesos de cadena de custodia para mantener la integridad de la evidencia y este ya sabemos que es un pilar fundamental porque cualquier falla en la cadena de custodia puede llegar a invalidar completamente nuestro trabajo forense. Hay que aplicar herramientas y prácticas de investigación para mejorar la respuesta a incidentes, desarrollar habilidades de comunicación efectivas, específicas, como ya lo hicimos para audiencias no técnicas, que es un desafío común en nuestra profesión. En cuanto a los contenidos principales, vamos a revisar en este módulo las diferencias entre informes gerenciales y memorándums técnicos. Cada formato tiene su propósito y su audiencia específica. Bien, aquí hay que entender que los informes gerenciales requieren síntesis y enfoque en el impacto empresarial. Pero los memorándums técnicos, esos ya son los que demandan precisión y detalle exhaustivo. Vean que los nombres son diferentes, ¿no? Hay que revisar aquí esas diferencias de estructura y componentes del memorándum efectivo, incluyendo técnicas para traducir hallazgos técnicos al lenguaje comprensible, la integración de retroalimentación para la mejora continua, que va a ser fundamental en nuestro proceso de aprendizaje. El resultado final es que ustedes desarrollen la capacidad de generar esos memorándums técnicos y gerenciales sobre incidentes de seguridad que sean capaces de comunicar hallazgos forenses a múltiples audiencias, manteniendo el rigor profesional y apoyar procesos legales y de divulgación con documentación forense adecuada. Este módulo representa la culminación de su trabajo de investigación donde aprenderán a comunicar de forma efectiva sus hallazgos técnicos a la gerencia y a otros stakeholders o grupos de interés no técnicos, manteniendo ese rigor y la claridad expositiva que caracteriza a los especialistas en ciberseguridad en excelencia. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva sobre la dualidad de la comunicación forense. En esta diapositiva revisamos un aspecto importante de nuestra práctica profesional, eso llamado dualidad. Entonces, hay que comprender que nuestra labor comunicativa se bifurca en dos vertientes claramente diferenciadas, cada una con sus propias características y sus objetivos específicos. Por su parte, el informe técnico, que es el que tienen ahí hasta arriba, es el primer tipo de comunicación que vamos a dominar, ¿no? Este documento constituye la piedra angular de nuestra investigación y debe, primero que todo, documentar meticulosamente los procedimientos técnicos empleados durante la investigación,
Debe incluir detalles específicos de todas las herramientas y métodos utilizados, contener esa terminología especializada y la evidencia técnica detallada, servir como documento forense para revisión por pares profesionales, debe poder presentarse como evidencia en procesos legales cuando así sea requerido. Por otro lado, el memorándum gerencial representa una forma completamente distinta, ¿no? De comunicar los hallazgos. Primero, va a resumir los hallazgos en un lenguaje accesible para esas audiencias no técnicas, ¿no? Enfatiza el impacto organizacional y empresarial de los incidentes, evita la jerga técnica innecesaria para garantizar la comprensión. También incluye, como dice ahí, recomendaciones accionables que la gerencia pueda ser capaz de implementar. Facilita la toma de decisiones estratégicas a nivel ejecutivo. Entonces, debemos de tener esa capacidad de transitar entre estos dos modos de comunicación, y esta habilidad nos va a permitir influir de forma efectiva en los procesos de toma de decisiones organizacionales, asegurando que nuestro trabajo técnico se traduzca en acciones concretas de mejora y protección. Vámonos a la siguiente diapositiva para hablar sobre la anatomía del memorándum gerencial efectivo. El componente 1 es el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo constituye esa piedra angular que cualquier comunicación gerencial en ciberseguridad debe contener, proporcionando una síntesis concisa del incidente, incluyendo los hallazgos principales y las recomendaciones inmediatas. Aquí la clave está en que cualquier ejecutivo pueda comprenderlo en menos de 2 minutos y obtener una visión clara del evento y sus implicaciones para la organización. Bien, el componente de 2 es el contexto del incidente. En esta sección proporcionamos una descripción general del incidente, especificando cuándo fue detectado, qué sistemas fueron atacados o afectados y el alcance preliminar del impacto. Aquí es importante evitar detalles técnicos excesivos mientras establecemos claramente la severidad del evento. Recuerden que estamos comunicándonos con la alta gerencia, no con el equipo técnico. El componente 3 es la metodología de investigación. Aquí explicamos de forma muy simplificada el proceso de investigación forense empleado, ¿no? Manteniendo siempre la integridad de la cadena de custodia. Debemos incluir las herramientas forenses utilizadas, pero solamente en este aspecto las vamos a expresar en términos generales y comprensibles para audiencias no técnicas. Luego, en el componente 4 vamos a colocar los hallazgos clave, es decir, ahí presentamos los descubrimientos principales traducidos a implicaciones de negocio. Utilizamos analogías y un lenguaje accesible para explicar conceptos técnicos complejos. Por ejemplo, en lugar de hablar de exfiltración de datos mediante protocolo cifrado, podríamos explicar que es información confidencial que fue extraída de manera encubierta, ¿no? Es algo más sencillo de entender. Luego, el componente 5 implica recomendaciones accionables, es decir, ahí debemos de poner propuestas concretas categorizadas por prioridad, incluyendo estimaciones de recursos necesarios y beneficios esperados. Aquí es importante incluir, por ejemplo, opciones de mitigación tanto a corto como a largo plazo, permitiendo a la gerencia tomar decisiones informadas. Y en cuanto a los próximos pasos, bueno, ahí establecemos un plan de acción con plazos definidos, definiendo responsables designados y mecanismos de seguimiento. Debemos, por ejemplo, incluir de consideraciones sobre divulgación pública, sobre posibles acciones legales cuando esto sea pertinente. Recuerden que un memorándum efectivo no solo informa, sino que facilita la toma de decisión estratégica en momentos críticos para la organización. Vámonos aquí al tema Doctora, crítico. Adelante. doctora, perdón que le interrumpa, discúlpeme.
Con respecto entonces al informe gerencial o memorando gerencial, este, un número de páginas con el que debamos cumplir, de pronto una página por cada acápite, o sea, unas 6 páginas, estaría bien. Pues sí, o sea, a lo mejor puede ser hasta menos. Todo es que tiene que ser, acuérdate que muy sucinto. No puedes irte a cosas muy específicas. Tiene que ser, como tiene que ser enfocado a que pueda tomar decisiones, no te vas a poner a detallar cosas, porque un gerente no entiende lo que le estás hablando, ¿no? Entiende más sobre cómo lo impactó y sobre qué es lo que tiene que hacer para mitigar, ¿no? ¿Lo preguntas por la tarea? Sí, correcto. Ah, ok. Sí quedó claro. Sí, sí, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces vámonos a lo que estábamos sobre la cadena de custodia, que bueno, ya sabemos que este es el pilar fundamental de cualquier investigación forense digital y es un proceso que ya sabemos que es documentado, sistemático, que va a garantizar la integridad, la autenticidad y la admisibilidad de las evidencias desde su recolección hasta su presentación en un proceso judicial. Obviamente, cuando elaboramos un memorándum sobre la cadena de custodia en particular, tenemos que incluir 5 elementos fundamentales, la cronología completa que hay que registrar en ese informe con precisión cada momento crítico, cuando se descubrió la evidencia, el 23 de octubre a las 3 de la tarde, ¿no? ¿Cómo se recopiló? Bueno, pues se utilizó un software especializado para recopilar esta información que estaba alojada en un sitio web. ¿Y cómo se analizó? ¿No? Es decir, que cada entrada ahí tiene que incluir, por ejemplo, fecha, hora y zona horaria, ¿no? Luego, incluir a los responsables. Aquí en este informe, se tiene que colocar a los responsables, a cada persona que tuvo acceso a la evidencia. Esto incluye colocar sus nombres completos, sus cargos y el propósito específico de su interacción con el material. O sea, no puede ser cualquiera, ¿no? Y eso lo sabemos porque eso puede comprometer la cadena de custodia, ¿no? Hay que incluir los métodos de preservación. Ahí documentamos las técnicas empleadas para evitar alteraciones. Esto puede decir, por ejemplo, utilizamos un bloqueador de escritura, creación de imágenes forenses Vitavit. Se hizo una imagen forense o se hizo un sellado físico de dispositivos, ¿no? Luego también debemos de incluir, como lo dice en la diapositiva, las herramientas utilizadas. Ahí decimos el software y el hardware forense. Por ejemplo, bueno, se utilizó en Case o FTK o los dispositivos de clonación específicos. Luego se incluye la documentación de transferencias. Así que esto es que cada vez que la evidencia cambia de manos, registramos el traspaso, ¿no? A través de formularios que incluyan firmas de entrega y recepción, ¿no? La validación de integridad. Allí implementamos verificaciones mediante funciones hash como el SHA-256 y pues otros mecanismos criptográficos para garantizar que la evidencia no ha sido alterada. ¿Cuál es la importancia del memorándum? Bueno, es que el memorándum, Maximiliano, se presenta de manera simplificada en el informe técnico, pero mantenemos una documentación detallada completa. Es decir, que esta dualidad nos permite poder comunicar eficientemente con personal no técnico, mantener el rigor técnico necesario para validación judicial, facilitar auditorías y revisiones posteriores. Recuerden, una cadena de custodia deficiente pues puede invalidar completamente una investigación sin importar la calidad técnica del análisis realizado. Ahora hablemos sobre el arte de traducir lo técnico a lo gerencial.
Aquí en esta diapositiva vemos una competencia fundamental para cualquier profesional de la ciberseguridad y es esa capacidad de comunicar hallazgos técnicos a las audiencias no técnicas, particularmente al área de la alta gerencia. Ahora, como pueden observar en los ejemplos presentados, existe una marcada diferencia entre el lenguaje técnico y el gerencial. En el primer caso, vemos una descripción técnica precisa, se identificó una vulnerabilidad de inyección SQL en el servidor web Apache 2.4.229 que permitió al atacante ejecutar comandos privilegiados mediante la explotación de credenciales almacenadas en texto plano en la base de datos PostgreSQL 11.5. Entonces, cuando nosotros traducimos esto al lenguaje gerencial, el mensaje se transforma en detectamos una falla de seguridad en nuestro sitio web corporativo que permitió al atacante acceder a información confidencial. Esta vulnerabilidad se originó por prácticas inadecuadas de almacenamiento de contraseñas y ausencia de filtros de seguridad en los formularios web. Vean cómo estamos traduciendo lo que ocurrió, porque nosotros entendemos el lenguaje técnico y para nosotros está súper bien, pero hay que traducírselo a gente que no entiende ni siquiera qué quiere decir SQL, ¿no? Hay técnicas efectivas de traducción, por ejemplo, ya lo habíamos hablado, esta parte que son las analogías, es explicarlo, una vulnerabilidad como una puerta trasera sin cerradura en nuestro sistema. En la parte de contextualización, pues hay que relacionar hallazgos técnicos con objetivos del negocio o tal vez con requisitos regulatorios que la gerencia comprenda y valore. La visualización, que sería emplear gráficos simples y diagramas intuitivos para representar conceptos complejos de manera visual. El enfoque del impacto, que sería priorizar la comunicación de las consecuencias sobre los detalles técnicos específicos. El lenguaje de riesgo sería traducir vulnerabilidades técnicas a términos de probabilidad, ¿no? Es mucho más fácil entender la probabilidad del impacto en el negocio. Entonces es importante comprender que dominar esta traducción no significa simplificar excesivamente, porque no ese es el objetivo nada más es adaptar, es maximizar su comprensión y utilidad para la audiencia gerencial, manteniendo la precisión necesaria para la toma de decisiones informadas. Ahora, en cuanto a las herramientas forenses del uso técnico a la comunicación efectiva, aquí tenemos como primera instancia la implementación técnica, y es que nosotros como profesionales en ciberseguridad tenemos que dominar el uso de herramientas especializadas como Autopsy, Encase, FTK o muchas más que hay para la adquisición y análisis de evidencia digital. Estas plataformas nos permiten aplicar técnicas avanzadas de recuperación y análisis forense, garantizando, ya sabemos, la integridad de la evidencia y manteniendo la cadena de custodia. En cuanto a la filtración de información, hay que hacer una selección cuidadosa de los hallazgos que de verdad van a impactar en el caso, ¿no? Tenemos que eliminar complejidades técnicas innecesarias mientras mantenemos la precisión científica del análisis. Esto implica traducir conceptos técnicos complejos a un lenguaje comprensible sin perder el rigor metodológico. En cuanto a la comunicación gerencial, hay que presentar los resultados enfocándonos en capacidades que permitieron descubrir el incidente, la confiabilidad de los hallazgos y las implicaciones para los procesos organizacionales. Y aquí es importante estructurar nuestros informes de manera que los ejecutivos puedan tomar decisiones informadas con base en evidencia sólida. Entonces, como pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, que dice que un profesional forense efectivo no solo domina las herramientas técnicas, sino que sabe comunicar su valor y resultados de manera que refuerce la confianza en las conclusiones presentadas. Ahí es donde vemos esa habilidad dual, técnica y comunicativa, que es lo que distingue a un experto en ciberseguridad forense.
Recuerden que nuestro objetivo final es proteger las redes, los dispositivos, las personas y los datos de la organización. Y esto solamente lo vamos a lograr cuando podamos transmitirles efectivamente nuestros hallazgos a quienes van a tomar las decisiones estratégicas. Vámonos a la 8, que es el ciclo de retroalimentación con respecto a la mejora continua del memorándum. Y es que nosotros tenemos que entender que ningún documento técnico es su primera versión, ¿sí? El memorándum de seguridad debe evolucionar constantemente para mantener tanto su relevancia como su efectividad ante las amenazas cambiantes del panorama digital. Y aquí tenemos 5 fases que vemos en este ciclo, que es primero hacer un borrador, y es que hay que prepararlo muy meticulosamente con base en los hallazgos técnicos identificados, y aquí estructuramos el documento siguiendo las mejores prácticas de comunicación ejecutiva que hayamos estudiado, ¿no? Luego viene la recepción de retroalimentación. Aquí hacemos toda una recopilación sistemática de los comentarios de múltiples partes interesadas, por ejemplo, instructores técnicos, colegas especialistas y supervisores directos. Em, la diversidad de las perspectivas nos va a enriquecer de forma significativa y vamos a poder mejorar el documento final, ¿no? El tercero es el análisis de comentarios. Aquí lo que vamos a hacer es una evaluación objetiva y estructurada de toda la retroalimentación que recibimos, y está aquí donde identificamos patrones comunes. ¿Qué fue lo que dijeron todos en común? Porque ahí revisamos los comentarios y priorizamos las oportunidades de mejora más sustanciales o más significativas para el documento. Luego viene la implementación de mejoras. Aquí en esta fase revisamos todo nuestro documento, nuestro borrador, e incorporamos esos cambios necesarios. Y el objetivo es aumentar, obviamente, tanto la efectividad comunicativa como el valor práctico del memorándum. Luego, la verificación de cambios significa que ya vamos a confirmar que las modificaciones que implementamos han abordado de forma adecuada los puntos de retroalimentación, digamos, sin comprometer la precisión técnica del documento. ¿Cuál es su aplicación práctica? Bueno, pues que este proceso iterativo es análogo al concepto de análisis posterior al incidente que aplicamos en la gestión de incidentes de seguridad. Esta es una capacidad de integrar retroalimentación constructivamente que distingue a profesionales maduros en nuestro campo. Vámonos a la siguiente, sobre consideraciones legales en la comunicación forense. Y es que nosotros tenemos que comprender que nuestro trabajo tiene implicaciones legales importantes, y permítanme detallarles los aspectos más críticos. Primero, en cuanto a confidencialidad, la protección de información sensible bajo asesoría legal es muy importante. Cuando trabajamos en investigaciones forenses, y creo que se los he dicho en varias ocasiones, frecuentemente manejamos información protegida por privilegio abogado-cliente, ¿sí? Esto nos obliga a mantener estrictos protocolos de confidencialidad. Y por eso es que les digo que, regresando a lo que les he dicho siempre, es que tienen que estar asesorados por un abogado. En cuanto a la divulgación obligatoria, existen requisitos regulatorios específicos para la notificación de brechas de seguridad. Entonces, tenemos que conocer esos plazos y procedimientos establecidos por la legislación vigente para que seamos capaces de reportar esos incidentes en los términos que la ley nos obliga. Preservación de evidencia implica que tenemos obligaciones legales de conservación para litigios potenciales. A lo mejor en este momento no lo es, pero más adelante lo será. Entonces tenemos que ser capaces de implementar políticas de retención de datos que cumplan con los requerimientos legales y garanticen la integridad de la evidencia digital. En cuanto a la atribución prudente, es importante evitar acusaciones definitivas sin la evidencia concluyente.
En nuestros informes forenses debemos mantener un lenguaje objetivo y con base en hechos verificables. El lenguaje preciso es porque debemos de utilizar términos que distingan claramente entre los hechos observados y las interpretaciones. Esto es importante cuando nuestros informes puedan ser utilizados en procedimientos legales y no nos vayamos a meter en un problema. Ahora, ¿cuál es la importancia en el contexto judicial? Como pueden observar en la imagen, el memorándum debe elaborarse considerando que podría convertirse en evidencia legal o estar sujeto a divulgación en procedimientos judiciales. Así que la colaboración con el departamento legal es importantísimo para equilibrar la transparencia con la protección de los intereses organizacionales. Entonces, nunca especulen sobre responsabilidades sin evidencia concluyente. Utilicen lenguaje condicional como los indicadores sugieren, en lugar de utilizar afirmaciones categóricas cuando la evidencia no sea definitiva. ¿Ok? Vámonos a la siguiente diapositiva sobre divulgación pública, el memorándum como base. Entonces, el memorándum interno constituye, vamos a decir que el documento base que establece los hechos verificados, el alcance del incidente y también las implicaciones preliminares para la organización, ¿correcto? Ahora bien, este documento es importante porque, como les digo, es la base factual sólida necesaria para todas las comunicaciones subsiguientes, garantizando que pues la consistencia en los mensajes y minimizando riesgos reputacionales y legales. En cuanto a la evaluación de obligaciones legales, una vez que ha sido documentado el incidente, ahí es donde ya procedemos con el análisis legal y de cumplimiento y para determinar los requisitos de divulgación según las reglas de regulación, según las regulaciones aplicables. Y esto incluye, por ejemplo, el RGPD, que es de Europa, el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOEPD, y las normas sectoriales específicas que puedan aplicar en la organización, ¿no? Luego viene un desarrollo de una estrategia comunicacional, que es el punto 3, y aquí es que se deben desarrollar mensajes clave, identificando las audiencias objetivo y seleccionando los canales apropiados con base en qué, pues en la información contenida en el memorándum, por cierto. Así que esta estrategia tiene que equilibrar la transparencia con la protección de información sensible. Luego viene en el punto 4 la implementación de comunicación controlada, y es que esta fase de comunicación controlada implica la implementación práctica de nuestra estrategia a través de comunicados oficiales, notificación a las partes afectadas y respuestas a consultas de medios de comunicación o reguladores, ¿no? Porque cada comunicación tiene que ser coherente con el memorándum inicial. Luego viene el monitoreo y ajuste. Aquí establecemos un proceso de seguimiento de la recepción pública y adaptación de mensajes cuando esto sea necesario para mantener la transparencia y proteger la reputación organizacional. Este monitoreo nos permite ajustar nuestra estrategia en tiempo real. Ahora, como pueden observar, un memorándum bien elaborado es esa base factual sólida, necesaria para todas las comunicaciones subsiguientes, garantizando que, pues, la consistencia en los mensajes y minimizando los riesgos reputacionales y legales. Ahora, hay errores comunes en este tipo de memorándums gerenciales que tenemos que analizar, como ya lo vimos la vez pasada, que puede ser la sobrecarga de jerga técnica, porque hay que darse cuenta que la claridad debe prevalecer sobre la precisión técnica excesiva. Por ejemplo, en lugar de escribir implementación del protocolo TLS 1.3 con cifrado AE 256 GCM, podríamos decir, por ejemplo, actualización del sistema de encriptación para proteger las comunicaciones de la empresa con el estándar más robusto disponible. Vean qué diferencia, ¿no? En cuanto a falta de contexto empresarial, este es un error bastante común
porque los ejecutivos necesitan entender cómo los riesgos de ciberseguridad impactan directamente en las operaciones comerciales o los ingresos o la reputación corporativa. Entonces, un memorándum efectivo debe traducir las vulnerabilidades técnicas a términos de riesgo empresarial cuantificable. La otra es la extensión excesiva, pues que es, por ejemplo, la brevedad abrumante, ¿no? Demasiado largos, diluyen este em, mensajes clave, reducen ahí la posibilidad de que sean leídos completamente. Hay muchas personas que leemos en Z, estamos viendo rápidamente cuál es vemos así o vemos hacia diagonal y nos brincamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo. Entonces, imagínense que aventamos un rollo de 50 hojas, la gente no lo va a leer. Tiene que ser no tan abrumadoramente sencillo como les decía hace un momento, que no se diga nada, como tampoco tiene que ser excesivamente largo, ¿no? Hay que, en todo caso, utilizar anexos para poner información detallada. O sea, ustedes hacen el memorándum conciso, corto, y al final se ponen en todos los anexos los detalles técnicos que la gente quisiera ver con mayor profundidad si le fuera necesario, ¿no? La otra sería las recomendaciones ambiguas. Allí, por ejemplo, ofrecer sugerencias, por ejemplo, vagas sin especificar acciones concretas o no poner a los responsables o a los plazos. Eso suele ser contraproducente. Hay que poner recomendaciones que tengan que ver con cuestiones medibles, que sean específicas y que sean ejecutables, que puedan facilitar la toma de decisiones y la implementación, pero sobre todo de medidas correctivas. La otra es la que decía yo hace rato, que es la minimización, ¿no? O también puede ser la exageración, que tiene que ver con más bien ahí tiene que ver con subestimar o amplificar desproporcionadamente la gravedad de un incidente. Hay que mantener un equilibrio objetivo, comunicar con base en evidencia concreta. No se trata de que la gente se asuste ni tampoco de que desvirtúe el hecho, ¿no? Hay que ser más bien claros en las consecuencias y en el impacto para que la gente pueda fortalecer la seguridad, porque si nosotros minimizamos el hecho y no somos profesionales al comunicar, puede pasar que la gente no tome las medidas adecuadas, ¿no? Ahora vámonos a la siguiente diapositiva sobre características de un memorándum forense excepcional. Primero, pues la claridad impecable, es decir, que se utilizan analogías relevantes para el contexto. Por ejemplo, al describir un ataque de denegación de servicio, podríamos compararlo con el bloqueo de todas las entradas a un edificio corporativo. Podríamos, por ejemplo, compararlo con el bloqueo de todas las entradas de los empleados para que ellos puedan acceder a las oficinas, no sé, ¿no? En cuanto a la estructura lógica, tiene que tener una organización sistemática de información. Debe guiar a los lectores desde el contexto inicial hasta las conclusiones y recomendaciones de manera fluida. Allí es importante utilizar, por ejemplo, como dice ahí, encabezados descriptivos que faciliten la navegación, listas numeradas para secuencias de eventos. Yo he encontrado que dar aire entre las ideas e ideas no mayores, a lo mejor a 3 líneas, seguidas de bullets, ¿no? Es mucho más fácil para la gente entenderlo. Poner gráficas como diagramas de flujo, líneas temporales, y esta estructura va a permitir que, pues no importa si es un ejecutivo, un auditor o un técnico, rápidamente van a encontrar la información importante. En cuanto a la accionabilidad, hay que poner recomendaciones específicas y viables. Cuáles son los recursos que se van a necesitar, tanto humanos como tecnológicos, como financieros. Colocar, por ejemplo, plazos realistas de implementación
métricas concretas para evaluar la efectividad. No basta con decir, hay que mejorar la seguridad de contraseñas. Bueno, pues eso es muy ambiguo, hay que especificar. Implementar autenticación multifactor para todos los usuarios con acceso administrativo en un plazo de 30 días. Vean que ya estoy diciendo el cuándo, el con qué, ¿no? El cómo, ¿verdad? También. Entonces, con un presupuesto estimado de tantos dólares o de tantos pesos y que se haga una medición trimestral de intentos de acceso no autorizado. Ya estoy dando mucho más contexto de cómo se debe de implementar, de cuánto va a costar, en fin, ¿no? Estoy dando toda la información. En cuanto a la contextualización empresarial, esto sería, por ejemplo, relacionar consistentemente los hallazgos técnicos con, por ejemplo, los objetivos estratégicos de la organización, los requisitos regulatorios aplicables, no sé, el RGPD o lo que sea, el posicionamiento competitivo de la empresa, hay que traducir esas vulnerabilidades técnicas a términos de riesgo de negocio concretos y cuantificables. Por ejemplo, explicar cómo una brecha de seguridad podría resultar en pérdidas financieras específicas, daño reputacional medible o sanciones regulatorias determinadas, ¿no? Estas 4 características, claridad impecable, estructura lógica, accionabilidad y contextualización empresarial, trabajan en conjunto para generar un documento que no solo informe sobre el incidente técnico, sino que impulse a la toma de decisión informada y fortalezca la postura de seguridad organizacional de manera integral. Vámonos a la siguiente sobre la transformación de informes técnicos detallados en memorándums gerenciales concisos, que es una habilidad fundamental en la comunicación de incidentes. El caso 1 sobre acceso no autorizado. Observen cómo el informe técnico presenta datos forenses específicos, direcciones IP, diccionario de contraseñas utilizada, métodos de ataque. El análisis revela múltiples intentos de acceso mediante protocolo SSH desde una dirección IP específica, utilizando un ataque de fuerza bruta con características técnicas precisas, ¿no? En contraste, el memorándum gerencial sintetiza toda esta información en términos de impacto organizacional. Veamos que se enfoca en la identificación de sistemas críticos comprometidos, en la brecha de seguridad identificada, que son las políticas de contraseñas débiles, ¿verdad? Las implicaciones para la protección de datos y en la necesidad de acción inmediata sin abrumar con detalles técnicos, ¿correcto? Ahora, en el caso 2, con respecto a la fuga de datos, vean que el informe técnico está documentando el análisis forense del tráfico de red, especificando los protocolos utilizados FTP, dando el volumen exacto de datos exfiltrados, que son 248,732 registros, ¿no? Está también hablando sobre la ventana temporal del incidente y los tipos de información comprometida. Entonces, en el memorándum gerencial correspondiente, aquí lo que estamos diciendo es una traducción de hallazgos técnicos en cuantificación del impacto, 250,000 clientes afectados, ¿no? O sea, no nos estamos yendo a tanto detalle. Categorías de datos comprometidas en términos comprensibles, ¿no? Requisitos de notificación regulatoria e implicaciones reputacionales potenciales. Observen cómo la versión gerencial mantiene la precisión factual, pero está enfatizando el impacto organizacional y las implicaciones regulatorias sobre los detalles técnicos específicos. Esta transformación es importante, ¿verdad? Para facilitar la toma de decisiones ejecutivas de forma informada durante un incidente de ciberseguridad. Entonces, vámonos a la siguiente sobre el desarrollo de habilidades de comunicación forense
Y aquí el conocimiento técnico sólido es importante, es un conocimiento o un dominio profundo de los conceptos y procesos forenses. Esto significa debemos ser capaces de seleccionar qué información es verdaderamente prioritaria y cómo simplificarla sin jugar al teléfono descompuesto, es decir, sin distorsionarla, porque no se trata solo de conocer los aspectos técnicos, sino de comprender cuáles son los importantes para cada contexto en específico. Luego, la habilidad de traducción se refiere a enfrentarse constantemente al desafío de convertir conceptos técnicos complejos en explicaciones accesibles. Y esto requiere que nosotros dominemos el uso de analogías, visualizaciones y contextualización empresarial. Por ejemplo, explicar un ataque de intermediario podría compararse con interceptar una carta antes de que llegue a su destinatario. En cuanto a la empatía con la audiencia, y este es un aspecto importante, que es la comprensión de las necesidades, también de las preocupaciones y del nivel de conocimiento técnico de nuestros destinatarios. Hay que adaptar nuestro mensaje apropiadamente, ya sea que nos dirijamos a la alta dirección, al equipo jurídico o a usuarios finales. Tiene que tener una estructura lógica, debe seguir una progresión coherente que guíe al lector desde el contexto inicial hasta las conclusiones y luego las acciones recomendadas. Es decir, que cada sección debe de construir sobre la anterior de manera natural y comprensible. En cuanto a la revisión y refinamiento, este es un proceso evidentemente iterativo de mejora que implica retroalimentación constante para aumentar progresivamente la claridad, la precisión y la utilidad del documento final. Entonces, digamos que el desarrollo de estas habilidades requiere práctica consistente y retroalimentación constructiva. Yo les recomiendo solicitar revisiones siempre de sus colegas técnicos como no técnicos para evaluar la efectividad de sus comunicaciones desde múltiples perspectivas. No somos perfectos, somos humanos, nos podemos equivocar y yo les garantizo que se van a equivocar como me he equivocado yo. Y yo lo que hago es pedirle a una colega que también está aquí en México, ella está en Jalisco, le mando mis informes y ella me los revisa, luego ella me manda sus informes, yo se los reviso porque a veces estamos agotados y se los digo por experiencia. A veces yo estoy muy agotada, muy cansada porque hago muchas cosas en el día, ¿no? Me levanto, hago ejercicio y me pongo a trabajar y de pronto ya son ahorita casi que para la Ciudad de México las 8 de la noche y yo ya estoy cansadísima, pero todavía tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, ya de pronto no sé si dije una cosa o dije la otra o escribí una cosa en lugar de la otra. Pasa a todos a lo largo de los meses y no tenemos un descanso, nos sentimos abrumados y necesitamos esa ayuda y necesitamos ser lo suficientemente humildes para pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? Retroaliméntame, ¿cómo lo ves aquí? Y a veces ese otro ojo con esa experiencia o con esa visión pueden ayudarte a no cometer un error. Entonces, para concluir nuestra sesión sobre comunicación efectiva, quiero enfatizar que la comunicación actúa como un puente crítico entre los mundos técnico y gerencial. Nos permite que los hallazgos se traduzcan en acciones organizacionales efectivas. Y hay ciertos puntos clave a recordar. El memorándum gerencial y el informe técnico son documentos complementarios con propósitos y audiencias distintas. No son intercambiables, ¿correcto? Cada uno cumple una función específica en el ecosistema de comunicación de la ciberseguridad. Segundo, la cadena de custodia debe comunicarse de manera que refuerce la credibilidad de los hallazgos sin abrumar con detalles técnicos. Es importante mantener el equilibrio entre precisión y accesibilidad. Como punto 3, la traducción de conceptos técnicos requiere precisión, contextualización y empatía con la audiencia a la que estemos tratando.
No se trata simplemente de simplificar, sino de hacer comprensible lo complejo sin perder la esencia del mensaje. Cuarto, las consideraciones legales deben integrarse en la redacción para proteger a la organización. Cada palabra cuenta cuando nuestros documentos pueden convertirse en evidencia legal. Allí es donde más cuidado tenemos que tener. Finalmente, la mejora continua a través de ciclos de retroalimentación es esencial para desarrollar habilidades de comunicación efectiva. La excelencia en comunicación no se logra de la noche a la mañana. En cuanto a los próximos pasos, hay 3 acciones concretas, que es finalizar su informe técnico con los detalles completos de la investigación, asegurándose de que cada hallazgo esté debidamente documentado y respaldado, aplicar los principios aprendidos para transformar estos hallazgos en un memorándum gerencial que sea efectivo, que impulse la toma de decisiones, incorporar, como dice ahí, la retroalimentación recibida para mejorar continuamente su comunicación profesional. Cada documento es una oportunidad de aprendizaje. Recuerden, en ciberseguridad, comunicar de forma efectiva es tan importante como identificar vulnerabilidades. Su capacidad para transmitir información crítica de manera clara y accionable determinará el impacto real de su trabajo en la seguridad organizacional. Pues eso es todo por esta clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, queja, este, como dicen por ahí, carta bomba, algo más. No, de mi parte no. Ok. Darío, Luz, Max, Edgar. Edgar ahora ha estado callado. Mauricio. Escuchando y aprendiendo. Excelente. Pues bien, muchas gracias por todo el buen trabajo. Los veo entonces el próximo lunes, que ya será nuestra última sesión. Me va a dar mucho gusto verlos. Muchas gracias por Igual. Muchas gracias, doctora. conocimiento. Gracias, profesora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Cuídense. Muchas gracias a ti, Noé.